Primero vamos a recordar un poquito, básicamente, quién era Carlos Marx, ¿no? Es un autor de origen alemán, de la etnia judía, estudia en Jena, una ciudad de uno de los tantos reinos relacionados con Prusia, estudia filosofía y justo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y el momento histórico donde le corresponde indagar la realidad social es el momento donde los distintos sectores populares europeos comienzan a levantarse contra la restauración, ¿no? ¿Se acuerdan lo que era la restauración? Ese movimiento político que apareció después de la llegada después de la batalla de Waterloo, cuando es derrotado definitivamente Napoleón. ¿Se acuerdan? Bien. Y contextualicemos. Europa Occidental. Los reinos alemanes, Francia, Inglaterra. Todas estas naciones, Austria, por supuesto. Todas estas naciones, después de la caída de Napoleón, tratan de regresar al antiguo régimen, anterior a la Revolución Francesa. Es decir, que es un régimen donde no existe libertad de expresión, o donde está muy, muy restringida, donde las libertades civiles están también muy controladas, exceptuando la libertad de comercio, que es, digamos, lo que va a quedar de la Revolución Francesa. Y sobre todo hay dificultades con cuestiones relativas a la ciudadanía. Porque en la mayor parte de los países europeos donde todavía hay elecciones, los únicos que pueden votar son aquellos que tienen propiedades y pagan impuestos, lo que se llama voto censitario. En ese contexto, además, tenemos que agregar que gracias a el sistema liberal comienza a ser muy sencillo para el enriquecimiento y la acumulación de capital. Todo eso también es consecuencia de la política, de la ideología liberal que dio origen a la Revolución Francesa, en Francia, a la independencia de Estados Unidos, mucho antes en el tiempo a la famosa Revolución Gloriosa Británica, es decir, una serie de factores políticos que van a dar origen a ciertas legislaciones que van a permitir la acumulación de capital. Esta acumulación de capitales, sumado al hecho de que la mayor parte de la población no podía votar en estos países, comienza a degenerar en una serie de revoluciones que todavía no están bien encaminadas hacia qué debería ser la revolución. Así tenemos en Francia la revolución de 1830, que por un periodo muy breve va a instaurar un sistema semiparlamentario, y sobre todo la revolución de 1848, que es trascendente porque se expande por todos estos países que estuve mencionando, y agrego ahora también los reinos italianos. ¿Qué tiene de especial esta revolución de 1848? Es una revolución donde por primera vez aparece el elemento proletario, con esa misma identidad, donde los obreros comienzan a preocuparse porque su situación es extremadamente difícil. Porque, bueno, ustedes ya saben, ya estudiaron cómo era la situación de los obreros antes de las primeras leyes laborales. Las jornadas que se extendían de 10 horas hasta 10 horas por día, trabajo los fines de semana, trabajo de niños. Si vamos punto por punto a cada una de estas naciones, por ejemplo, Prusia ya tenía una ley contra el trabajo infantil allá por 1840, lo mismo podemos mencionar en Francia, pero eran pequeños remedios a una situación generalizada que seguía creciendo y creciendo. Buenas tardes a todos los que se fueron agregando, ¿sí? Bueno,
silenciar los micrófonos? Bueno, gracias. Recapitulando un poquito, esto es el contexto donde comienza. Hay un micrófono abierto y hay un retorno. Ahí. Recapitulando, estamos en la parte donde quiero hacerles ver en qué contexto comienza a escribir Carlos Marx, en el contexto del cambio económico de mediados del siglo XIX. Volvamos entonces a donde habíamos quedado. De todas maneras, estoy grabando esto, así que los que entraron más tarde lo pueden ver. Estamos en el contexto de las revoluciones de 1848, que se inician en Francia, luego pasan a Milán, pasan a Alemania, donde el elemento catalizador es las diferencias sociales. Todavía no hay una ideología comunista, va a aparecer justo ese año. Lo que hay es anarquismo, que ustedes ya lo estudiaron, ¿no? Los escritos de Proudhon. Y esta revolución tiene algo especial, porque es derrotada en todo, sobre todo a partir de la reacción del Imperio Austrohúngaro, que va a ir derrotando una por una a todos los centros revolucionarios de los reinos alemanes y de Italia. Marx entiende, y así lo expresa en sus escritos, sobre todo en el 18 Brumario, expresa que lo que derrota a las revoluciones de 1848, es decir, la imposibilidad de hacer una sociedad sin clases, una sociedad donde no existan capitalistas y proletarios, lo que lo derrota es que los proletarios, es decir, los obreros, la clase que no tiene medios de producción, esta clase, para lograr sus finalidades, tuvo que aceptar la participación de la mediana burguesía. Y la burguesía tiene su propia agenda. Y para Marx, como para todos los socialistas de este momento, todo se va a definir en una dicotomía donde o sos proletario, o sos capitalista, o perteneces al ámbito de los capitalistas. Es decir, lo que Marx va a entender, y Engels con él, su gran amigo, es que toda la historia de la humanidad es una lucha de clases. Vamos a la crítica entonces, directamente, por qué no es posible, según Marx, lograr pequeñas ventajas para el proletariado dentro del sistema parlamentario. No es que Marx no sea demócrata. Lo que él está en contra es de la democracia parlamentaria de corte liberal, que es la que surgió después de la Revolución Francesa. Porque entiende que toda concesión que se haga al sistema capitalista, toda concesión que el sistema capitalista realiza a los obreros, va a tener como resultado la división del movimiento obrero. Y ni Marx, ni Engels, ni los demás comunistas están dispuestos a aceptar eso. Es decir,